Buenos días, en este vídeo vamos a hacer un montaje de la instalación eléctrica de una máquina frigorífica básica. Además, vamos a ir explicando componente a componente cómo funciona para que si fallara o tuviera algún problema, si pudiéramos identificar rápidamente cuál es ese problema. Bien, empezamos por los componentes que vamos a encontrar en esta máquina frigorífica. Una máquina frigorífica sabemos que tiene un compresor, es básico este compresor, y normalmente como mínimo un ventilador en lo que es la unidad condensadora. Podríamos ser que tuviéramos también otro ventilador en la evaporadora. Nosotros vamos a hacer este esquema que sería de una máquina que solamente tiene un motor en la unidad condensadora. Con lo cual vamos a poner un motor trifásico que es de lo que sería el compresor, y podríamos elegir podríamos poner otro motor que fuera tanto trifásico como monofásico. Tenemos aquí monofásico, tenemos trifásicos que funcionan como si fueran monofásicos, pero en este caso vamos a poner también un ventilador trifásico también, para que sea igual. Bien, estos motores pues necesitamos protegerlos. Hoy en día la forma de proteger estos motores, pues si vamos a ponerle un contactor, es ponerle un relé térmico. Cuando le ponemos su relé térmico, que lo tenemos aquí, le ponemos un relé térmico a cada uno y un contactor para cada uno también. Le hemos puesto un contactor. Esto a veces o la mayoría de las veces, si la instalación es pequeña, va solidario uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque cuando arranca el compresor va también a arrancar el ventilador de la condensadora. ¿Podríamos ponerlo juntos? Sí, pero lo hemos puesto separado, no pasa nada. El problema es que si es verdad que sería, si compramos los componentes, evidentemente sería más dinero a la hora de comprar estos componentes, porque claro, compraríamos un contactor más y un relé térmico más. Pero bueno, como en el programa no nos cuesta dinero, lo vamos a poner así. Vamos a cablear esto que ya hemos montado, el relé con el contactor de relé al motor, ¿vale? Y bien, pasaríamos a los elementos de protección, tanto para lo que es el circuito como para las personas. Bien, lo primero que vamos a poner es lo que es el diferencial. El diferencial, que es el elemento que protege a quién, a las personas. Y es muy importante. Claro, imaginaros si no lo pusiéramos, si hubiera algún problema o algo y tocáramos la instalación, podríamos morir. Este le vamos a renombrar y le vamos a poner ID, interruptor diferencial. Bien. Vamos a poner también los disyuntores magnetotérmicos. Estos magnetotérmicos los vamos a poner un poquito más abajo. Vamos a poner uno de 3 polos para la fuerza, ¿vale? Y vamos a coger uno de 2, a poner que esté a la misma altura, para el mando. Bien. Vamos a poner unos terminales de conexión. En este caso vamos a poner 3 líneas, un neutro y un conductor de protección. Y vamos a ir cableando. Las 3 fases las ponemos así, con el elemento de 3 conductores. Ahí. El neutro, importante.
al neutro y la fase. Aquí a la fase. Bien, conectaríamos también ahí. Esto podríamos hacerlo así con esta herramienta o también podríamos hacerlo con cable a cable. Subimos uno y conectamos. Subimos otro y conectamos. Y subimos otro y conectamos. Bien. Es importante siempre seguir las especificaciones. Estos son motores trifásicos. Deberíamos de asegurarnos que sean a 380 o 400 voltios, porque aquí la línea que tenemos nosotros es 380 o 400 voltios. Y seguiremos poniendo el conductor de protección, muy importante, por si tiene un problema de aislamiento estos motores, que nos proteja. Conectamos los dos motores, el conductor de protección. Bien. En el circuito de fuerza deberemos de poner también lo que es la resistencia de descarche. ¿Para qué es la resistencia de descarche? Pues cada cierto tiempo en la evaporadora tenemos un elemento que en este caso la hemos hecho el descarche por resistencia eléctrica, que nos sirve para que si ahí se acumula hielo en lo que es los tubos de la evaporadora se elimine. ¿Por qué? Porque esta escarcha funciona como un aislamiento y no ayudaría o digamos empeoraría lo que es el sistema de refrigeración, porque claro, no sería capaz de dar frío, no daría frío, que en este caso no es que dé frío, sino que no absorba calor. Claro, porque estaría ese hielo que hace de aislante sobre lo que es los tubos, las aletas, y no daría frío. Bien, para esa resistencia de descarche vamos a poner un contactor, ¿vale? Que va a ser de 2 polos. ¿Por qué? Porque esa resistencia solamente tiene 2 conectores. Bueno, esta resistencia podemos girarla para colocarla un poco mejor. Vamos a alinearlo que se quede bien bonito. Ahí. Y vamos a conectarle. Fijaros que si esta resistencia, yo he dicho, predispuesto que esta resistencia que he cogido es de 400 voltios. Si esta resistencia no fuera de 400 voltios, fuera de 230, tendríamos que poner aquí un pie de 4 polos y tirar el neutro y llevar fase neutro. ¿Por qué? Porque si le conectáramos a una resistencia de 230 voltios, 400 voltios, la quemaríamos. En este caso, nosotros hemos cogido una resistencia de 400 voltios, la cual pues va a funcionar sin problema con dos fases. Conectamos nuestra resistencia. Y simplemente conectamos con todas las fases. Ahí está. Bien, tenemos ya nuestro esquema de fuerza. Básicamente esto es lo que vamos a necesitar. Deberíamos de cambiarle porque estos dos contactores van a arrancar a la vez, pero este no, con lo cual le vamos a poner, en vez de KM, porque KM significa como contactor de motor, le vamos a poner KR, contactor de resistencia. Bien, vamos al circuito de mando. En el circuito de mando tiene que quedar muy claro cómo funciona este sistema frigorífico.
Si bien en el vídeo anterior poníamos un botón de marcha paro, si veis cualquier frigorífico veréis que no tiene ningún botón de marcha. Cuando arranca, de hecho nosotros lo arrancamos y empieza a funcionar, o creemos que empieza a funcionar. Pero, ¿quién es el que realmente le dice que arranque ese... bueno, ¿quién le dice que arranque al equipo frigorífico? Pues es un termostato, ¿vale? Que ese termostato realmente es como si fuera un contacto, porque de hecho, si vemos la simbología, vemos que es una especie de contacto abierto, pues podemos tener un contacto abierto y un contacto cerrado, el cual va gobernado por un sensor que nosotros establecemos una temperatura de consigna, y cuando esta temperatura el sensor detecta una temperatura por encima de esa temperatura de consigna, este contacto abierto se cierra, este se abre, y claro, si aquí teníamos conectado para que, bueno, es como si hiciera de interruptor, ¿vale? Para que arranque el compresor. El presostato, si os fijáis, es igual. El presostato es un elemento que lo que hace es proteger para que, por ejemplo, podemos tener un presostato de alta que protege en caso de que haya sobrepresiones, para que la máquina funcione dentro de las condiciones de diseño, no se eleve la presión y podamos tener un problema o incluso un accidente o un fallo de la máquina. Bien, nosotros aquí en nuestro esquema vamos a establecer que ese termostato va a ser como un interruptor. Incluso el presostato también va a ser un interruptor. Así que vamos a empezar montando con el relé térmico, el contacto del relé térmico. ¿Para qué? Para, si salta el relé térmico de alguna de las máquinas, separe nuestro equipo. Luego vamos a poner, como hemos dicho, un interruptor, ¿vale? Ese interruptor es el que haría de termostato. Voy a poner un poquito más grande. Es el que haría el termostato, por lo cual le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner termostato. Este es el que, si sube la temperatura, cierra este contacto y veremos que activa lo que es la máquina. Bien, también vamos a poner evidentemente esto no lo he explicado, pero bueno, no lo he explicado en este vídeo, pero sí lo he explicado anteriormente en clase. Tenemos esta resistencia de desescarche que, como sabéis, es imposible que funcione mientras que esto está funcionando. O sea que si esto enciende, tiene que parar obligatoriamente esto. ¿Cómo conseguimos eso? Poniendo un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? De KM. De KR. Ahí. ¿Por qué? Porque cuando este se active, esto se va a abrir y así ahora veremos que el funcionamiento de nuestro compresor y nuestro ventilador va a parar. Bien, ¿qué nos quedaría? Poner la bobina de nuestro KM. La ponemos aquí, la renombramos KM y ya simplemente tendríamos que, hemos hablado del presostato, que no lo hemos dicho, pero lo hemos dicho pero no lo hemos puesto. Importante. ¿Cómo hemos dicho que íbamos a hacer el presostato también? Pues como un interruptor. Que ese interruptor lo vamos a poner como normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque lo normal es que esté cerrado. Solamente se va a abrir cuando tenga un problema. Presostato. Bien.